Buenas tardes, amada iglesia. Bienvenidos a un episodio más de Diálogos. En esta tarde nos reunimos para conversar con Marta Cuervo, y mucho Marta. gusto de estar acá. Sí, Es un tema hermoso. y mi nombre es Marta Herrera y hoy vamos a conversar sobre para qué nos congrega Dios. Entonces, tenemos en mente primeramente que Dios es soberano, el servicio de adoración es su idea y Él nos une en torno en una congregación y después Él nos da la iniciativa de servirnos, haciendo posible que nosotros a nuestra vez podamos servirlo a Él. Es como una acción recíproca. Entonces vamos a basar esta conversación de que el servicio de adoración es idea de Dios. Martica, Bueno, entonces, entonces, ¿para qué nos reúne Dios y nos congrega en un servicio de adoración? Entonces, la palabra para qué siempre nos invita a pensar en el propósito. Entonces, son tres propósitos los que el Señor tiene. En primer lugar, para su gloria, esa es la exaltación. En segundo lugar, para nuestro bien común, o sea, con yo y los demás. Y en tercer lugar, ante la mirada de un mundo, entonces es el evangelismo. Entonces, exaltación, edificación y evangelismo. perfecto. Martica, cuando mencionas exaltación, entonces yo puedo pensar en que nos congregamos no solo para escuchar a Dios, sino para contemplar al Es- Todopoderoso, Esa palabra contemplar es muy linda. al Glorioso, al Creador, el que Ujú. está por encima del universo. Y esto me hace pensar en tantas obras maravillosas de la creación de Dios que realmente nos maravillan. Y les encontramos a diario y en toda parte en todo sitio, no solo en Colombia, en el mundo entero. Yo, por ejemplo, me maravillo sentarme en una playa y ver la inmensidad del mar, la fuerza de sus olas, o ver los bosques que tenemos en Colombia, tan frondosos, las cascadas, innumerables sitios turísticos que están de verdad exaltando la creación de Dios. Entonces, cuando nos acercamos a adorar a Dios, no solamente es a ser reverentes con Él. Debemos acercarnos con un temor reverente, pero es para adorar y contemplar su incomparable belleza, ¿sí? Porque realmente Dios nos reúne, es para glorificarlo. Digamos que la adoración o la alabanza es como la respuesta de las criaturas redimidas, ¿cierto? Cuando los primeros cristianos se reunían en el templo, era para alabarlo a él. Eso lo vemos muchos en el capítulo, perdón, en el libro de los Hechos. En Hebreos también vemos que en el Antiguo Testamento se alababa a Dios con sacrificios de animales. Ujú. Hoy en día, pues lo hacemos con sacrificio de alabanza. También lo dice la palabra en Hebreos 13:15. Entonces, hacemos absolutamente todo, el alabarlo, el adorarlo, el exaltarlo para la gloria de Dios. Y no es solamente durante el servicio de adoración en nuestra iglesia, sino durante toda la semana en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Ujú. Y mientras cantamos, mientras adoramos, estamos alabando con nuestro corazón al Señor. Bueno, a mí me gusta una frase de un teólogo canadiense, Donald Arthur Carson. Él lo expresa muy bien diciendo, la adoración implica atribuir todo honor y valor a nuestro Dios creador. Ujú. Y precisamente ¿por qué? Porque es digno en gran manera. Ujú. Y eso lo vemos en la palabra de Dios a través de los salmos, por ejemplo. Muchos salmos son una expresión de adoración. Totalmente. Por ejemplo, el Salmo 32:11 que tengo por aquí dice, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. El 34:3 dice, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Quiere decir que nos congrega para exaltar el nombre de Dios. El 81:1 dice, canten con gozo a Dios nuestra fuerza. El 95:2 dice, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos. Y podríamos así seguir mencionando uno y otro salmo,
pero el punto es que la exaltación es el latido del corazón del pueblo de Dios cuando se reúne, cuando se congrega. Ok, entonces ¿Qué debería entonces esa ese culto? exaltación tener, ¿no es cierto? Sí, Es ¿qué como la idea de características? qué características, qué cualidades, cómo sabemos Cuando nos reunimos. que nos reunimos. Entonces, en primer lugar, las características también son tres, ¿no? Ujú, Entonces, en primer lugar, la solemnidad. En segundo lugar, la alegría, el ujú. gozo, podríamos decir, y la gratitud, súper importante la gratitud. Acción de Entonces, gracias. ¿qué es la solemnidad? Ya decía Martica un poquito sobre la reverencia, ¿sí? El Pero temor es reverente. deleitarnos, y esa palabra me parece linda, Ujú, deleitarnos en lo que Dios es, en sus atributos, en su misericordia. Y lo hacemos en sus obras, como también mencionaba, con cánticos y oraciones. ujú, Son principalmente que salen desde el corazón, pero también lo hacemos algo muy importante en el momento en que yo estoy frente a Dios y tengo esa reverencia, tengo esa actitud solemne, estoy ante un Dios inmenso. También es importante reconocer el pecado. Y ujú. digo qué importante, pero es que surge cuando yo estoy mirando a el creador, al digno, a esto, y si yo tengo algo allí en mi corazón que no ha escondido o que no he caído en cuenta, generalmente sucede eso. Qué Y es bonito. parte de la solemnidad, porque es parte de reconocer nuestra condición ante Él. La Ujú. alegría o el gozo. Entonces, ¿qué pasa? Es una reunión muy especial que, ¿de quiénes son? De los hijos de Dios. Entonces, como que Los nos redimidos. reunimos en un gran banquete de adoración, ¿no? Esa es como la idea central para que la tengamos en cuenta y es el gozo, es lo que generalmente nosotros más hablamos, ¿no? Esa alegría. Ujú. Y la final, ¿cuál es, La Martica? gratitud. Bueno, recapitulando entonces la solemnidad, obviamente, reunirnos Ujú. con un sentimiento reverente, cantar canciones que no solamente destaquen los atributos de Dios, sino también adoremos directamente pidiendo perdón por nuestras fallas, porque Dios no solo se gloria en la adoración, sino también en el corazón limpio. Y nosotros debemos adorarlo suplicando su misericordia. Y en cuanto a la alegría, pues tú ya lo has dicho, es como una fiesta, es un banquete. Y en cuanto a tener gratitud cuando adoramos al Señor, a mí personalmente me gusta mucho una frase de este autor, de Bob Kauflin. Es, Bob Kauflin es un músico de una banda canadiense que se llama Glad, que fue como la pionera en música cristiana y música pop y rock por allá, en los años 70, y él dice, exaltar la grandeza de Dios comienza con la proclamación de las verdades objetivas y bíblicas acerca de Dios, pero termina con la expresión de un afecto profundo y santo hacia Dios. Esto me gusta porque la adoración, a mí que me gusta cocinar y aderezar mis ensaladas con una hierbita al final, yo pienso que la adoración es como el rico aroma, perdón, la acción de gracias es como el rico aroma que debe sazonar nuestra adoración. Bueno, y eso me trae a la mente también el hecho de que estas actitudes, estas tres actitudes que buscamos que estén presentes en este tiempo, Ujú, entonces me recuerda de que nosotros no vayamos a pretender que todo esto se dé el día domingo, ujú. sino que tenemos que cultivar día a día nuestros tiempos de intimidad, de comunión con el Señor. Y eso me acuerda de dos, digamos, de dos ejemplos, de dos vidas muy especiales en la palabra que encontramos. Y hablando del aroma, me vino a la mente María de Betania, una Ujú. mujer que estaba siempre a los A los pies del pies. Señor. Y no sé si recordamos allí en una de las narraciones del Evangelio que el Señor está en la casa de ella y su hermana está toda afanada. Dice, Marta, Marta, no, no es que seamos nosotras, pero Como dice, aquí las Marta, Marta, Marticas. Ujú. afanada y turbada estás.
María, Y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Y qué cuando bonito. uno llega realmente al momento de intimidad, entonces es eso, ¿no? Es lo que Dios le concede a uno y lo que uno debe cultivar, y eso el Señor dijo, no, no le será quitada. Eso Ujú. me impacta. Y el otro es David, que como decía Martica, hemos escrito, hemos visto Los los salmos. salmos por años y son nuestra tema principal de adoración, Adoración. porque ahí salen los cánticos. Muchas veces cuando yo no puedo hacer mi tiempo íntimo con el Señor, empiezo con un salmo a meditar y el Señor va llevando. Entonces, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y nos dice el Salmo 27:4 Ujú. que realmente David expresa y yo solo una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré todos los días de mi Todos vida, los días. que esté yo en su presencia para contemplar, que fue la palabra, la Contemplación hermosura de su rostro. de su rostro. Bueno, entonces esos dos personajes me cautivan y nos dan un lindo ejemplo. Ujú. Bueno, en medio de que hay entonces estos tres elementos, solemnidad, alegría y gratitud, Ujú. es muy importante que la iglesia, cuando se reúne, tenga un balance de estos tres elementos, pues es como lo que se trata, Ujú. ¿no? Porque eso refleja la salud de la iglesia, Ujú. nos dicen el autor que estuvimos trabajando, estudiando, y entonces algunas iglesias se destacan por mostrar mucha solemnidad, porque temen que de pronto pues haya demasiado expresiones emocionales y entonces terminan como en ese extremo, ¿no? Muy solemnes, pero entonces posiblemente alejadas un poco de su sentir, de su sentimiento. Ujú. Y otras dan espacio a grandes expresiones de gozo, de gratitud, y eso es lindo, pero se quedan como ahí y entonces hay mucho entusiasmo, fluye toda esa alegría y carecen un poco de profundidad. Ujú. Y yo pues doy un ejemplo acá y es que el domingo a veces sale uno y comenta con alguien y entonces dice, ay, el culto estuvo lindísimo, me gustó la alabanza, bueno. Y otras veces, ay, no, esas canciones, no sé qué. Entonces mira Sí. que eso no es lo único y no debemos de centrarnos en solo un elemento. Entonces son esos tres, Que haya balance. que haya balance y entonces demos espacio al gozo, a la gratitud y a todo esto, pero también haya un respaldo Eso. bíblico y haya pues Una conexión. una conexión con la palabra y haya profundidad en todo. Sí, con Entonces, eso en mente me haces caer en cuenta que debe haber como una conexión entre la salud de la iglesia y la capacidad para exaltar la gloria a Dios. Porque pues podemos dar ejemplos de iglesias que de pronto están como infestadas de murmuraciones y divisiones. A esas iglesias les queda muy difícil enfocarse en la veracidad de Dios, ¿cierto? A través de la alabanza. O una iglesia cuyo liderazgo es negligente o por el contrario tiene mucha mano dura, pues tendrá dificultades para sostener, para someterse a la buena voluntad de Dios. O una iglesia que tolera el pecado, que tolera las faltas, el pecado grave y sin arrepentimiento, pues está en peligro de ignorar la santidad de Dios, en lugar de deleitarse en la santidad de Dios, ¿cierto? ujú, En conclusión, podemos decir que entre más saludable sea la iglesia, más más balance, sí. centrada en Dios estará su alabanza, su adoración, ¿cierto? Ujú, Y la conexión entre la salud de la iglesia y la gloria a Dios también va en otra dirección. La adoración en comunidad, Dios nos congrega para adorarlo, pero esa adoración en comunidad debe moldear a la iglesia, ¿cierto? ok. Moldear a la congregación para que cada vez el pueblo de Dios sea más fascinado por la belleza de Dios. Esto podemos dar un ejemplo como todos sabemos que entre más adoremos a algo, más nos parecemos a ese algo. Entonces, si nos convertimos en adorar ídolos, pues cada vez más terminaremos como ellos. ¿Sí? Claro, sí. O sea, entre más intimidad haya y adoración y deleite, vamos a tener más el reflejo de Él.
Bueno, el segundo elemento es la edificación y me encanta algo y quiero que eso quede claro. La exaltación que lo acabamos de ver y la edificación Edificación. se dan al mismo tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué es la Muy bien. edificación? Van de la mano las dos. Ujú. Es como nuestras respuestas comunitarias a la gracia de Dios, estas Ujú. dos. Y entonces la exaltación es como la dimensión vertical, o sea, yo Yo con Dios. frente a Dios. Pero al tiempo que se va dando eso, entonces hay una dimensión horizontal Ujú. que es la dimensión de unos por otros. Ujú. Entonces, al tiempo que exaltamos a Dios, nos edificamos unos a otros. Eso me parece muy lindo y no es que el tiempo de edificación, después de esto, no. No, Eso fluye uno con otro. simultáneamente. Y se da a través de qué, Martica, de los Sí, de himnos. los himnos, de los cantos, Ujú. nuestra unidad y nuestra alabanza como congregación están conectadas. Entonces, tengo un texto aquí que nos lo explica Romanos 15, 5, 6. Dice que el Dios de la paciencia y del consuelo les concedan tener el mismo sentir. Eso es la edificación, ¿cierto? Los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, o sea, como congregación, a una voz glorifiquen al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sería la exaltación. Entonces, lo que tú acabas de decir, la exaltación, que es el primer elemento, y la edificación, no solamente van de la mano, sino deben suceder en nuestra adoración simultáneamente, ¿cierto? Exacto, al tiempo, Al fluyen. tiempo. Y la, Claro, y la adoración en comunidad, pues es similar. Mientras dirigimos nuestra adoración a Dios, simultáneamente nos animamos unos a otros eso es cierto. simultáneamente, perdón, nos edificamos unos a otros, ¿cierto? Estas son las razones por las que yo recuerdo Pablo insiste, por ejemplo, a la iglesia de Corintios en el capítulo 14. Dice que toda la iglesia debe beneficiarse espiritualmente de cada palabra, de cada canción y de cada oración. Y eso lo dice la iglesia, Pablo también, cuando dice que la iglesia, también lo dice en 1 Corintios, que la iglesia debe usar sus dones para edificar a todo el cuerpo, ¿cierto? Y los dones que usamos para adoración, este es casi todo el capítulo 14 de 1 Corintios, dice Pablo que los dones que usamos en la adoración corporativa, o sea, de la comunidad, no son principalmente para mí o para ti, es para la congregación, son para todos los demás. Claro. En cuanto a algo que dijiste muy importante, que no se nos quede, que es, quiero resaltar esa palabra de unidad, Ujú. del mismo El sentir. mismo sentir. Es sin duda importante que tengamos en cuenta que nuestra alabanza y la unidad están conectadas también. Ujú. O sea, porque finalmente es tener un mismo sentir en la unidad del Espíritu. Entonces, ese es en ese tiempo y en ese momento que estamos exaltando al Señor, que estamos en ese tiempo, también tener ese mismo sentir. Es Ujú. algo que conecta el tiempo de alabanza y nos trae una unidad, o sea, un mismo sentir alrededor de lo que estemos orando, de lo que estemos alabando, Ujú. pero el mismo sentir es algo que se propicia en ese momento. Ujú. Y en este sentido también lo que tú decías de los dones, ¿no? Ujú. No sé si querías agregar, pero iba a hablar del amor, que Del creo amor. que es algo súper Sí, antes de lindo que eso, resalta. pues sería importante aclarar que lo que acabas de decir es como es una verdad que revoluciona nuestro enfoque del Eso servicio dominical, ¿cierto? claro, al amar, el amar, A los demás. el reunirnos unos a otros Ujú. es la exaltación del amor, pero entonces en el ¿Por qué? sentido que Pablo hablaba un poquito del amor y quiero mirar la carta a los Corintios en el capítulo Capítulo 13, 13. algunos versículos que dice, respecto al amor, ¿cómo lo defines? Y repartiré todos mis bienes, lo diere a los pobres y ta, ta, ta. Entonces dice,
y hasta mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. De nada, sí. Dice más adelante, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Después no hace nada indebido, no busca lo suyo, Ujú, no se irrita, bueno, no se goza en la injusticia, sino en la verdad y en la ujú. justicia. Y finalmente dice en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, porque las profecías se acabarán, Se acabarán, pero el amor las lenguas cesarán, pero el amor nunca nunca se acaba. deja de ser. Es el mayor de ellos, dice al Ujú. final de ese capítulo. Permanece la fe, la esperanza, el amor, pero de estos tres, el mayor es Es el el amor. amor. Ujú. Entonces ahí es que nos lleva como a concluir Sí, un que poquito los, que cuando nos reunimos, uno de lo que surge es, y de lo que realmente es el amor unos a otros. Y pensaba yo que ligándolo con lo que el Señor nos enseñó y sabemos que el primer mandamiento, el más sobre todo, importante es amados los unos a los a los otros. otros. Entonces, ¿cómo entender esta verdad? Revoluciona un poco el enfoque del servicio dominical. Dominical, ok. Y aquí, Es pues, decir, entonces vemos como el enlace de Pablo de el amor y el mayor de los dones. el mayor de Y los eso dones. es, no vamos solamente a servir Ujú. al Señor, digo, a recibir, A recibir, sino también a sino dar. también a dar. Eso Sí, es muy eso, importante. es decir, que los cánticos de alabanza que damos cada domingo también son herramientas de enseñanza mutua, ¿cierto? Y de expresión del amor y de enseñanza de la palabra de Dios. Claro, porque, perdóname, es importante la enseñanza porque si nuestros cánticos están respaldados también Por con textos, contextos con... bíblicos. Sí, son bíblicos, Ujú. entonces eso es parte de la De enseñanza la enseñanza. que nos Y lo recuerda. otro, a veces también ha pasado, yo sé que a ti y a mí nos ha pasado que a través de una alabanza, de una adoración, vienen a nuestra mente no solamente pensar en nosotros, a veces durante la adoración o la oración en comunidad, resultamos orando o internalizando el contenido de una adoración en pro o en beneficio o en oración por un ser amado, por un Ujú. hermano, por que sabemos que tal persona está en tal necesidad y nuestra adoración debe también ser una oración por otros, Claro ¿cierto? que sí, Por los que amamos, por los que sabemos que están en necesidad. claro. Entonces fíjate que eso refuerza lo que había dicho someramente, que es que nuestra expectativa al asistir al servicio no solamente es recibir, porque uno sí, a ver qué me habla del Señor, recibir, sino también servir a otros. Y ahí es Ujú. donde el amor se va a cultivar, ¿no es cierto? Cultivar. Eh, entonces, Realmente la iglesia cuando nos reunimos no debe haber como lugar al anonimato. Nuestra iglesia debe ser donde nos ministramos unos a otros, como exacto. conclusión. Eso, pues la verdad es eso, que todos tenemos un trabajo por hacer. Y Ujú. si lo hacemos de manera pasiva, de todo esto, pues no Solo estamos recibimos. como descuidando un poco esta parte de la edificación. Ujú. Y entonces quisiera como unir la exaltación y la edificación, que como vimos se dan, Se refuerzan. se refuerzan, no podemos separarlas, Ujú. pero algo que quiero dejar desde ya, Resaltar. glorificar a Dios anima a Anima. los demás, nos anima. Ujú. El momento de o el tiempo de exaltación, las expresiones. Entonces, eso es algo que anima a Dios. Y Del, pero amar a nuestros hermanos lo deleita. deleita. Entonces, lo vertical, como dijimos, y lo horizontal no se desligan. Ujú. Y Dios se deleita Se deleita en nuestra alabanza. exactamente en el hecho de que vamos también a servir y a amar a nuestros hermanos a través de lo que dijimos, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, hemos visto la exaltación y la
y eh, la adoración, perdón, y la edificación. edificación. Bueno, y el tercer elemento que podemos encontrar en nuestra adoración en comunidades, el evangelismo, ¿no? Y es como tenemos que ver que a través de nuestra adoración procuramos hacernos bien, el bien unos a otros durante la reunión de la iglesia, pero Dios también quiere una adoración que tenga lugar en la mirada del mundo, ¿sí? Ujú. Que el mundo nos vea, que en otras palabras, que nuestra reunión de adoración sea evangelística. No podemos desligar el evangelio de nuestra congregación, de nuestra reunión congregacional. Y eso lo vemos desde siempre en la palabra, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la alabanza del pueblo de Dios era un testimonio público a los otros pueblos, a los pueblos paganos, Claro, ¿cierto? fíjate que el Señor le gustaba, ¿no es Ujú, cierto? Y casi que diríamos que el pueblo de Israel, el Señor lo escogió con una misión, con un propósito, era que se mostrara ante todos ujú, esos pueblos que le rodeaban, que eran paganos. Pero pues eso no fue mucho lo que sucedió y había como momentos que era diferente, ¿no? Que ujú, ellos más bien se dejaban absorber por esos ídolos y fue esa lucha del pueblo, ¿no? ujú. Pero me encanta que fue como el El propósito de Dios propósito, al fundar y al escoger el ese pueblo de pueblo, Israel. sí, Ujú. Y eso en el Antiguo Testamento lo vemos sí, mucho, o sea, el pueblo de Dios alababa a Dios era para que otros los vieran. Por ejemplo, en el Salmo 18:49 dice, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones. claro, eso era. El Salmo 96:3, canten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Ujú. El Salmo 67:1-2 dice, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Ujú, Entonces el propósito de Dios es, su idea es congregarnos para ponernos en la mirada del mundo. Y ujú. eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento lo seguimos viendo, ¿cierto? Porque en nuestra congregación invitamos personas o llegan, pasan y ven nuestro culto y asisten a nuestras reuniones. Y hemos sabido de muchas personas que se convierten a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Eh, Pablo mismo lo escribió en el Nuevo Testamento, bueno, en 1 Corintios, vuelvo al capítulo 14, en que Pablo escribió, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, como su corazón va a ser quebrantado. Y lo Exacto, hemos visto, sí, sí. personas que entran y su corazón se postra y adora a Dios declarando la verdad. Entonces, entonces vemos que la expectativa de Dios al congregarnos es que se deleite en dar una nueva vida a algunos no creyentes, a algunos inconversos que asisten a nuestros servicios por parte mediante la proclamación del Evangelio. Ok, Entonces, entonces, Mártica, ¿cómo encaja entonces la evangelización en nuestros servicios dominicales de alabanza y adoración? entonces vimos ya la exaltación, la Edificación, edificación y el evangelismo. Entonces la pregunta es cómo ¿cómo se deben de encajan? incluir, qué Ujú, elementos son importantes, qué es lo que pasa al incluir la evangelización. Entonces me pareció pues muy importante visualizar, de acuerdo a lo que leímos, ujú, que se dan tendencias en las iglesias. Entonces, de pronto se organiza toda el el culto, culto, todo el servicio pensando en en el nuevo. el incrédulo. Ujú, Entonces se planean las canciones, bueno, eso como que les puede gustar más, los sermones con temas que sean un poquito más livianos y ujú, que puedan llamarles la atención y se deja un poquito de lado el la predicar, profundidad. algunos libros a profundidad y se evitan, pues digamos,
asuntos teológicos que de pronto puedan ser difíciles. Molestar o ser difíciles para Sí, ellos. y entonces el autor nos cuenta su experiencia. En una época en su iglesia lo hizo. Y le decía a los creyentes, a los que iban regularmente, que todo se iba a hacer en función del incrédulo que llegara a esa reunión Ajá. y que digamos, el profundizar en su propia fe, o sea, digamos, la edificación también de cada uno en su propia fe, pues se haría en grupos pequeños En las casas, a mitad de la semana, a mitad de posiblemente en la semana. Ujú. iglesia, en las casas, pero después de un tiempo, pues la verdad se dio cuenta que eso era pues Un error, un sí. error, pues sí era bueno todo eso que habían hecho, digamos, de escoger canciones y también, pues digamos, hablarlo en un lenguaje más fácil, pero carecía de nutrición para la congregación, se Ujú. estaba como Descuidando, descuidando un poquito esa sí, congregación. como que el hecho de que se enfocara tanto en el no creyente y hacer las cosas como light, que Entonces quedaba con un poquito de falta de descuidados nutrición para la para comunidad. el que estaba allí ya presente. Eso. Entonces, más bien el Entonces sí, servicio. lo que se concluye es que Dios quiere que, o sea, cuando Él nos llama, que seamos evangelísticos en un culto, que se tenga en cuenta eso, no es solamente considerando al no creyente como la audiencia principal, sino como una reunión de una familia, Ujú. de un pueblo de Dios que se congrega alrededor de un solo Exacto. Dios, alrededor de su trono, porque es algo Eso. majestuoso, por su gracia lo Ujú, hacemos para exaltarlo, como vimos, ujú, para una edificación mutua ujú. de los creyentes, pero es ahí donde Dios quiere, en su gracia, usar ese espacio de adoración para atraer al Para nuevo traer. creyente, porque si tú ves y llegas a un sitio donde yo recuerdo cuando llegué a la iglesia hace muchos años que ni estaba acá, algo de que me atrajo Ujú. como alguien nuevo que llegaba un poco desubicado como llegamos, es el amor que me El amor. mostraron. Ajá. Y ya la palabra fue llegando como a mi corazón poco a poco, Ujú. pero eso fue algo muy importante y entonces en su gracia Dios quiere que ese espacio se programe, sí, con un lenguaje, ya vamos a ver los elementos, Ujú. pero que se tenga en cuenta en sí, que es algo más Sí, natural, la reunión de la familia, sí, es una que reunión va a familiar. impactar al que llega, porque Ujú. oiga, tan chévere que allí se aman, Se cómo congrega. se ayudan mutuamente Ujú. y algunas cosas que van a ser Es importantes. decir, que sí, la Entonces, exaltación y la edificación no se oponen al evangelio, ajá, sino que son exactamente lo que el Señor usa para convertir a los incrédulos. ¿Sí? La exaltación y la adoración es lo que Él usa. Y no podemos separar el evangelio ni ponerlo allá como en los últimos 5 minutos del sermón, sino que sea parte integral de la reunión comunitaria, como tú lo has dicho, una reunión exacto, que familiar, impacte al que llega. que impacte al que O sea, llega. en lugar de que estemos en otras actitudes, estar en esa actitud de alegría, de amor, de servirnos unos Ujú. a otros y oír la palabra Sí, en el fondo de todo eso en un lenguaje sencillo, ¿no? sencillo. Entonces, precisamente hay también unas características del servicio de adoración Cómo que hacerlo logre práctico. ese propósito de ser Ujú. evangelístico en la En práctica. la práctica. Entonces, ¿Cómo en la debería? Por práctica, ejemplo, ¿qué vemos en primer pues lugar? yo pienso que cómo ser práctico para incluir el Evangelio dentro de nuestra reunión de adoración es que el servicio esté lleno del Evangelio, o sea, si alabamos su misericordia, alabamos su poder, cuando anunciamos que su espíritu concede dones de arrepentimiento y de fe,
Ujú. ¿cierto? Es para que aquellos inconversos, inclusive nosotros, tenemos alguna falla, algún desliz, y a través de la adoración Él nos Que exhorta, era lo el que veíamos, Espíritu sí, de Dios nos la parte de de arrepentimiento. arrepentimiento y clamamos su misericordia, y de esta manera pues obviamente podemos adorarle con un espíritu, con un corazón limpio. Ay, sí, qué Entonces el lindo. primer elemento para que ese servicio comunitario, esa reunión familiar dominical sea práctica, lo primero es que el servicio esté lleno del Evangelio, a través de canciones, de himnos, de oración, de predicación, de todo esté lleno del Evangelio. Em, y Bueno, en eso segundo llega, lugar está que se planifique el servicio, o sea, también se tenga en cuenta eso, porque, ok, em, mm, es importante lo que decía Martica respecto a que esté lleno y sí, saturado, perdóname, ¿sí? termino diciendo Ok. que no debemos como lo que quiero decir es que las noticias de lo que Dios ya ha hecho en nosotros Ujú. a través de Cristo, incluso aquellas partes que no son tan bonitas ni agradables a los demás, lo que Dios ya ha hecho por nosotros, lo que no le gusta mucho a nuestra carne pecaminosa, también deben ser fáciles de encontrar durante todo el servicio. No debemos guardar el Evangelio para una presentación, porque no es eso, como no agregarlo al final, sino debe ser Claro, parte integral. porque fíjate que eso me hace pensar cómo uno a veces Planificar eso. escucha, no, digamos que ya no se predica mucho del arrepentimiento y del pecado. Ujú, Y eso es, cuando hablamos de que el culto, como decías tú y explicaste todos esos aspectos, eh, estén presentes en todas las partes de la reunión. ujú. Entonces, precisamente eso, ¿no? Que sea algo donde el pecado y también el El arrepentimiento y la fe, arrepentimiento. lo que para nosotros fue lo primero, se siga recordando porque nunca, nunca nosotros vamos a estar graduados del Evangelio siempre. Nosotros también como no creyentes tenemos que estar Ujú. repasando y el arrepentimiento es algo que debemos de. Exactamente, porque lo que Dios busca es a un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. De hecho, Juan 4:23 lo dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué lindo, ¿Sí? porque eso sabes que me recuerda también una canción que cantamos, porque hay partes de la Biblia que cantamos. Ese Ujú. es uno de los himnos de los coros que nosotros cantamos, verdaderos adoradores, que le Exacto, adoren en espíritu y en verdad. exacto. Y el Eh, tercer lugar, no, perdóname. esa fue la primera característica de nuestro servicio. La Ujú. segunda es planificarlo, creo que lo había Sí. mencionado, pero Y en es tercer que lugar, incluir la oración, que sea incluida ujú, en la planificación. O en la sea, planificación. prácticamente cuando hablamos de planificación pensamos en otra cantidad de cosas, pero la oración, quiero resaltar, es un elemento central Importante. en la parte. Planificación. Debe ser, y eso me acuerda, a mí me trae recuerdos de hace muchos años de uno de mis pastores aquí en la iglesia, que se preparaba para su prédica y una de las cosas que él hacía los sábados era que se venía al templo a orar silla Qué por lindo. silla para, eh, Orar. para orar Por quien por se iba a quienes sentar iba a ahí. sentar ahí. Maravilloso. Y también me recuerda los tiempos en que siempre teníamos a alguien respaldando el culto acá El en la culto en iglesia, oración. porque ese es un elemento muy especial. Y Ujú. el otro El elemento tercer que elemento. quiero resaltar es que sea como un testimonio frente a lo que nos dice el mundo, lo Ujú. llama como la esperanza contracultural. O Contracultural, como sea, una protesta. ¿qué es lo que pasa? Sí, es lo que pasa. ¿Por qué? Porque en el contexto del mundo que nos movemos, ¿qué es lo que vemos y sentimos? Ujú. Mucha Lo vemos a oscuridad diario. en medio de todo y la gente ni la percibe, porque eso es lo que yo veo que, por lo menos Están cuando yo inmersos. no estaba en el Señor, uno pensaba que estaba muy bien, Ujú, pero entonces, ¿qué? Ese es un elemento importante porque el Evangelio es esa faro de luz, ujú, la iglesia debe ser como un faro ujú, de luz en medio de la oscuridad. ujú, Y muchas veces cuando la persona
está allí y no ha visto su pecado, Ujú. alguien, ¿no? Que hablando de evangelismo, llega y le toca preciso, muchas veces oye uno, ay, oiga, es que ese pastor predicó como, porque sabe Porque sabe mi mi vida. vida. Entonces debe ser un faro de luz, pero también el concepto de ser como esa agua viva Que que sacia la refresca, sed, sacia. porque tenemos un mundo sediento, Martica, Sediento de donde la gente como busca saciar su sed ujú, a través del con el sexo, dinero, del éxito, del el dinero, trabajo. del trabajo, con poder. Y entonces, a la hora de la verdad, están saciando en una, como dice Jeremías, es como una cisterna Cisterna rota, rota. están en el sitio Ujú, equivocado, ¿no? Entonces, la verdad que el ser ujú, testimonio contracultural, ujú. nosotros que lo seamos y el culto, el servicio lo tenga en cuenta, se convierte también como en una guerra, En una guerra, porque sí, es como una estamos dando el batalla testimonio contra ante la el mundo idolatría y presentando esos elementos para que sean pues algo que que impacte a realmente, los sí, que demás. Sí, impacte en algo que ellos no han visto, no han ¿no? visto, esa es la palabra, es una guerra, es como nuestro servicio de adoración debe ser como una batalla contra la idolatría, llamando a los demás a ser, a todas las personas realmente a servir al verdadero rey, porque la Amén. gente está sirviendo a ídolos. Claro, Entonces debe ser como una batalla. Muy sí. bien. Entonces, y hay otro elemento, el cuarto elemento, que sería hacer de nuestros servicios entendibles, que sean, que los incrédulos, sí, los no creyentes puedan entender lo que se está enseñando, por qué cantamos, por qué adoramos, por qué diezmamos, porque ponemos en la canasta mercado para los que necesitan, porque bautizamos en agua. O sea, todo el servicio debe ser entendible para los incrédulos. O por ejemplo, cuando nos referimos a un pasaje en la Biblia, sería importante que cada pastor, cada director de alabanza, siempre acuda a una versión de la Biblia. Nosotras somos más tradicionales, Reina Valera. pegaditas de la Reina Valera del 60 Mm, o aún del 95, pero sería importante que siempre desde cualquier área, en cualquier segmento de nuestro culto, los pastores puedan hacer mención, mención a una traducción de un lenguaje más sencillo, claro. porque esa es la idea, que en todo lo que hagamos y lo que digamos en nuestro culto no se convierta solo en nuestra jerga cristiana que solo entendemos entre nosotros, sino que estemos pendientes de las personas que no entendieron esto, podamos leerles, por ejemplo, la traducción Biblia de las Américas o la del lenguaje actual, que a mí me gusta mucho cuando hablo con mi hijo, ir a usar ese recurso, ¿cierto? Entonces, en nuestra práctica, y esa práctica de estar comparando versiones también es importante porque ayudamos a mostrarle al incrédulo que también nos preocupa su situación, nos preocupa que entienda lo que estamos haciendo, ¿cierto? Claro, Y eso también ayuda a modelar una congregación como hablamos con los amigos no cristianos, a hablar con ellos de tú a tú de una forma más en un natural. lenguaje más natural. Claro, Porque lo que Dios quiere es que nuestra adoración en comunidad cause algo en el mundo, cause de lo que acabas de decir, seamos faro en esta oscuridad, seamos luz a quienes claro. nos observan, ¿cierto? Y ahí quisiera agregar algo, si me permites. Sí. Esa parte, cuando hablábamos de los dones, es importante, quiero anotar eso, que habla del don de profecía, que es Ah, el de sí, de proclamar proclamar. la palabra en sí, la palabra revelada, la que ese día, darlo en un lenguaje sencillo, porque esa es la que va a tocar a todo el mundo, porque es para todos, no excluye Ujú. a nadie. Pero, por ejemplo, pensando en Pablo, él cómo hacía énfasis en que todos los dones eran importantes, pero que Edificar. buscáramos más que todo el amor. Y como ellos querían todos hablar en lenguas, Ujú. entonces, ¿qué pasa cuando Que entra un no creyente? Eso. Entonces, por eso Pablo recomienda que no se usa el don de lenguas si si no no, hay si no hay interpretación. quien lo Entonces, interprete. esta Ujú. parte de la comprensión es importante y entonces no importa, pues tenemos el Evangelio, el culto lleno de
conceptos saturados del Evangelio, Ujú, la planificación, el ir en la parte de la contracultura y ujú. la parte de que sea comprensible. Exacto, Entonces, porque quiero como ir redondeando el asunto redondeando un poquito lo que miramos. Dios quiere que nuestra adoración en en comunidad. comunidad cause impacto al mundo que nos observa. Eso Claro, es lo que Dios quiere. Eh, y que muestre no solo, y que no solamente muestre las verdades del básicas del Evangelio. Evangelio, sino que también pueda haber un pueblo Que que vive. no solamente sabe, conoce la palabra, Ujú. sino que la vive. Ajá. Entonces, yo quiero también como recordar algo que quiero dejar, es que nuestra exaltación es un Vertical, sentido vertical con una Dios dimensión y vertical. ahí nosotros buscamos ese deleite, Ujú. ¿sí? Y cuando es la dimensión horizontal, o sea, estamos Por los unos otros. a otros sirviéndonos, se dan simultáneamente y ahí Dios se Se deleita. deleita. Y aquí, en la parte que nosotros mostramos el testimonio, traemos El a Evangelio. nuevos creyentes, pues hay gozo, porque Para una de Dios las también. cosas que vemos es que Hay hay gozo gozo y en el alegría cielo. cuando hay una conversión y ahí se deleita Dios. Qué Entonces hay maravilla. tres deleites. Tres El deleites. deleite mío cuando estoy en esa Exaltación. exaltación, el deleite de Dios cuando nos ve que nos amamos y nos Servimos a servimos, otros y cuando el deleite de Dios cuando cuando, se cuando convierte a se alguien. convierte. Entonces, eso me parece lindo y lo Lindo, hablábamos porque lindo. este es un tiempo en el cual Dios nos llama a deleitarnos. Y Sí, cuando tú pruebas algo que te te deleita, deleita, lo como un repites. plato que tú hablabas de, De lo sazonar. quieres repetir y quieres Claro. aprender más y Ujú. le digo, Martica, la receta, ¿no? La receta. Entonces el deleite íntimo, y eso es lo que nos va a Mm. traer cambios Como el en pueblo mi de vida Dios. y vamos a impactar a otros. Como el pueblo de Dios, porque Entonces, Dios nos ha hecho su pueblo exacto. y Él nos reúne para su gracia. Y ahí vuelvo a la primera frase que dije hoy en nuestro diálogo, es que el servicio de adoración es Ujú, su idea y claro. Él nos reúne por su gracia. Y Dios obra poderosamente entre nosotros cuando nos reunimos para Él producir su propia exaltación y nuestra edificación. Y mientras Él lo hace, Él está trabajando en y a través de nosotros, ¿cierto? Como iglesia local, ¿para qué? Para proclamar el Evangelio a los no creyentes. Qué lindo, Y es Martica. por su Por su gracia, y gracia. resalto que es que por su gracia que Él trae nuevos creyentes a la iglesia. Luego ya se nos van uniendo a nosotros para dar la gloria a Dios, otros, y hacer el bien a todos los santos. Claro. Bueno, Fíjate cómo se reúne todo eso y yo espero que quienes nos hayan nos hayan escuchado. escuchado se hayan deleitado un poquito Deleitado. y les dejamos esa palabra para que podamos aprender y Ujú. repasar y volver y anhelar. Anhelar es otra palabra, ¿no? Anhelar, Anhelar ese deleite y dar exaltando su nombre. testimonio al que viene que no conoce al Señor. Exactamente, sí. Entonces, pues eso fue lo que el Señor nos Nos puso enseñó, a este tema tan estudiar lindo. y a compartir con todos Entonces vamos a ustedes. terminar orando, Martita. Sí, demos gracias a Dios, realmente Dios Para mí ha sido un deleite, la para verdad. las dos ha sido un deleite, no solo compartir las dos, conocer algo más de cada una, sino yo daba gracias a Dios porque el tema que nos dio Ha sido un realmente regalo. ha sido un regalo precioso. Bueno, entonces oremos, Martica. Señor, gracias por por habernos guiado a leer este capítulo, a compartirlo con otros. Gracias también por el privilegio de este espacio que nuestra iglesia ha creado, em, que no estaba solamente en la mente de nuestro equipo pastoral, ya estaba en tu corazón, mi Señor, ya era tu propósito, ya estaba en tu corazón permitirnos no solamente edificarnos a través del estudio de estos textos, sino también compartirlo con otros. Permítenos, Señor, adorarte, exaltarte, hacer que otros te conozcan. Te pedimos, Señor, por ser unos adoradores en espíritu y en verdad. Trae, por favor, nuevos creyentes a la iglesia que se unan a darte la honra y la gloria a ti para edificarnos unos a otros. Ruego inmensamente por la salud de nuestra iglesia y de toda tu iglesia, sí.
Que cada iglesia que se congregue en tu nombre, Señor, tenga esa salud espiritual que necesita para, para adorarte por lo que eres, porque eres magnífico en gran manera, Señor. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por este espacio. Bendecimos a todos los que se han unido a la transmisión y los que en su momento escucharán este diálogo entre nosotras. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén.